Westeros es un continente muy grande, pero realmente sabemos quiénes, qué casas apoyaron a Rhaenyra y al bando negro y qué casas apoyaron a Aegon o a Aemond y al bando verde en la danza de los dragones. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Se acaba de terminar la segunda temporada de House of the Dragon y ya con todas las cartas puestas sobre la mesa, con los diferentes ejércitos marchando a la guerra, es hora de que hagamos un video explicando qué casas de Westeros o qué zonas apoyaron al bando negro y qué zonas apoyaron al bando verde. No había querido hacer este video antes, claramente por no hacer spoiler de quiénes se iban con quién, pero por lo que pudimos ver en esta segunda temporada creo que ya están muy claras las lealtades, que claro, podrían cambiar en el futuro, no lo sé. Estamos viendo algo en el universo de Game of Thrones que está lleno de traiciones. Ya mismo empezaremos este video, pero no sin antes recordarte que te suscribas a este canal, mi querido, si no lo has hecho aún, porque son muchos los que ven mis videos pero pocos los que se suscriben. Recuerden que yo soy su reina Andrew Targaryen o Hightower, la que ustedes elijan. Y si quieren apoyarme, si quieren estar del lado de mi bando para llegar a los 500,000 suscriptores, les agradecería mucho ese apoyo con solo darle un clic al botón de suscribirse. Estamos contigo hasta el final. Primero, para dar contexto, empecemos hablando del mapa mundi o ese mapa del universo conocido de Canción de Hielo y Fuego. Existen 4 continentes en este universo: Westeros o Poniente, que lo conocemos muy bien, Essos, que también lo vimos muy bien en la serie Game of Thrones, también está el continente de Sotorios y el continente de Ultos. Pero claramente nosotros vamos a concentrarnos en Westeros, en donde se desarrolla toda la danza de los dragones y donde se encuentra el famosísimo trono de hierro. ¿Se acuerdan de cuando les conté la historia de Aegon el Conquistador? De cómo llegaron sus antepasados de Valyria a establecerse en Dragonstone y cómo él y sus hermanas luego conquistaron todo Westeros. Bueno, si no sabes esto es porque no has visto mi video sobre todo el árbol genealógico Targaryen. Te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que conozcas más que nada ese contexto de cómo Aegon el Conquistador llegó a Westeros y se convirtió en el único rey de este continente. Pero justo antes de que Aegon el Conquistador llegara, Westeros estaba plagado de mini reinos. Hubo una época que incluso la llegaron a llamar la edad de los 100 reinos. O sea, cada quien era dueño de sus tierras, cada quien tenía sus propias reglas, sus propias leyes, no había un rey en común. Pero poco a poco estos mini reinos empezaron a conquistarse entre sí, a anexarse los que perdían con los que ganaban, y así fue como justamente antes de que llegara Aegon el Conquistador, Westeros ya solo tenía 7 reinos: el reino del norte, el reino de la montaña y el valle, el reino de las islas y los ríos, el reino de la roca, el reino del dominio, el reino de la tormenta y el principado de Dorne. Cada reino, como les digo, tenía su propio rey, su propio gobernante. Es como si hoy en día Westeros justamente fuera un continente y los reinos fueran países independientes con su propio presidente. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Entonces, en el año 0, en el año de la conquista, Aegon I decide conquistar los 7 reinos para que todo este continente tenga solo un rey. Todos los reyes de cada reino de Westeros tuvieron que doblar la rodilla, y los que no quisieron hacerlo ante el conquistador, pues murieron. Más o menos se acuerdan que les conté que a Harren el Negro le había pasado esto. El que mandó a construir Harrenhal no se quiso doblegar y lo quemaron vivo dentro de su castillo. Él era el rey de las tierras de los ríos y las islas. Pero bueno, todo esto llevó a que solo Westeros tuviera un rey Targaryen, Aegon I el Conquistador. Este mandó a construir King's Landing, la capital de todo Westeros. También creó el trono de hierro con todas las espadas de sus enemigos caídos en batalla, y los que antes eran reyes terminaron siendo lords o señores y guardianes de cada una de las zonas de Westeros. Yo, Eddard de la casa de Stark, señor de Winterfell y guardián del norte. Como vemos en esta historia, ahora la dinastía Targaryen es quien rige en Westeros y cada nuevo rey tendría herederos que serían sus hijos. Sin embargo, después de la conquista, todas las batallas y demás que hubo en esta época, los 7 reinos se dividieron un poco más y terminaron siendo realmente 9 reinos. ¿Qué? Así que sí, hoy en día en House of the Dragon y también en Game of Thrones, cuando anuncian un rey, Andrew Targaryen, la primera de su nombre, reina de los
7 reinos y bla bla bla. En realidad esos 7 reinos ya no son 7, son 9, pero por costumbre siguen diciendo 7. Brillante pero holgazán. A los 9 reinos se les quita ese nombre y entonces ahora pasan a llamarse el norte, el valle. El reino de las islas y los ríos se divide en 2 y queda por un lado las islas de hierro y por otro lado las tierras de los ríos. También está las tierras del oeste, el dominio, las tierras de la tormenta, las tierras de la corona y Dorne. Dorne desde las épocas de Aegon el Conquistador, incluso ahorita en House of the Dragon, sigue siendo un principado libre. El principado de Dorne no responde ante el trono de hierro, no le rinden, digamos que tributo a ese rey, porque esta zona resistió bastante ante todo el tema de la conquista y solo hasta años después, por propia decisión de los dornienses, uno de los príncipes de Dorne se casó con una princesa Targaryen y ahí sí que Dorne se convirtió en parte de los 7 reinos. Pero antes de eso y ahorita en House of the Dragon no son parte del mandato del rey que esté en King's Landing, no son parte ni del reinado de Rhaenyra ni del reinado de Aegon, ellos están por allá en su mundo. De hecho, la nobleza en Dorne se siguen llamando príncipes y no lords, como por ejemplo el príncipe Doran Martell que podemos ver en Game of Thrones. Me acuerdo de eso. Pero bueno, después de esta hermosísima lección de historia que les acabo de dar sobre Westeros, que ustedes saben que a mí me encanta, amo estas explicaciones de historia, de reinos, de geografía, ya ahora sí tenemos a los reinos divididos en 9 y vamos a ver quiénes en la danza de los dragones se aliaron con Rhaenyra y quiénes con Aegon/Aemond. Este es un mapa que ilustra claramente el reino dividido entre verdes y negros. Pareciese que ambos bandos están muy parejos, pero debemos recordar que el norte es gigante y que en verdad no es mucha gente la que viva ahí a pesar de su tamaño por las temperaturas tan frías y tan extremas. Entonces, viendo este mapa podríamos decir que sí, que los negros tuvieron un poquito menos de aliados en tierra dentro de todas las casas de Westeros. Pero a ver, comencemos por Dorne, que por ser una zona que, como ya les dije, no rinde tributo, no responde al trono de hierro, durante la danza de los dragones fueron totalmente neutrales. Ellos en su mundo se quedaron por allá sin problemas, sin preocupaciones, estuvieron lejos del conflicto. En las tierras de la corona es donde empezamos a ver que comenzó el verdadero conflicto. La mayoría de casas cercanas a Dragonstone se fueron con Rhaenyra, como pudimos ver en esta segunda temporada. Los Velaryon, los Staunton, los Darkling, los Celtigar, los Baremon, todas estas casas rendían pleitesía a Rhaenyra, pero los que estaban más cerca de la capital de King's Landing terminaron rindiéndose ante los verdes, e incluso de una manera forzosa. Recordemos que Criston Cole y su ejército salió de King's Landing y empezó a acabar con varios ejércitos y casas en su camino hasta llegar a Reposo del Grajo, donde fue la batalla del episodio 4. Podemos decir de alguna u otra manera que las tierras de la corona se dividieron en 2, mitad negros y mitad verdes, pero forzados. ¡Desgraciado! Quiero mencionar a las pobres personas de la capital, que en su mayoría son trabajadores, plebeyos, y claramente no hacen parte de ninguna casa noble, pero que están ahí sufriendo todas las consecuencias del conflicto. De alguna u otra manera, los de la capital, por lo que están viviendo, digamos que pueden terminar apoyando a Rhaenyra, y es de ahí de donde ella saca a varias semillas de dragón, como Hugh y Ulf. Pero bueno, ya veremos qué pasa con ellos luego. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. El norte, como bien vimos, gracias a la alianza que hizo Jace con Cregan Stark, se van todos a favor de Rhaenyra. La casa Stark es la que lidera en el norte y todas las demás son sus vasallas. Por eso es que cuando Cregan alza sus estandartes a favor de los negros, pues todos lo apoyan sin ningún problema, lo que nos lleva a una escena súper épica en donde nos muestran a los Barbas Blancas cruzando los gemelos. Los Barbas Blancas realmente son soldados muy viejos que tienen la costumbre de dejar a sus familias en épocas de frío para que ellos coman, sobrevivan ante el calor, y como estos ya son señores viejos, pues su sacrificio es como en honor a que sus familias puedan seguir viviendo. No tienen nada que perder y por eso se van a la guerra con Rhaenyra sin problema. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. En el valle, Jane Arryn, por ser familiar de la mamá de Rhaenyra, esta termina apoyando al bando negro. Por eso es que todo el valle lo podemos pintar de este color, aunque en esta segunda temporada vemos que Jane Arryn estuvo un
un poco reacia, un poco enojada porque Rhaenyra no le envió dragones grandes. Yo creo que se va a demorar bastante en mandar a sus ejércitos, pero finalmente va a apoyar a Rhaenyra. ¡Excelente! De otro lado tenemos las Tierras de la Tormenta, que en la primera temporada pudimos ver que tanto el bando de los negros como el bando de los verdes fueron donde Boros Baratheon a convencerlo de unirse a cada bando. Tristemente, Aemond es quien logra llegar a un acuerdo con este señor de casarse con una de sus hijas para que este apoye a los verdes. Unas que otras casas de las Tierras de las Tormentas se menciona en el libro que apoyaron a Rhaenyra, pero finalmente fueron sentenciadas a muerte y no son tan trascendentales para la historia, entonces podemos decir que sí, que la Tierra de las Tormentas se pintó de color verde toda. La decepción, la traición. Las Tierras de los Ríos, como pudimos ver en esta temporada, fueron de las zonas más conflictivas o más complejas en mostrar su apoyo a Rhaenyra o a Aegon. Al inicio vemos bien cómo los Bracken apoyan a Aegon y a los verdes, pero por todo lo sucedido con Daemon, todo lo que luego pasa entre Bracken y Blackwood, el hecho de que el pequeño Oscar Tully suba al poder y se convierta en el Lord y el Señor de las Tierras de los Ríos, finalmente hace que todos estos señores de estas tierras se vayan con Rhaenyra. ¿Hay algo que este joven no haga bien? A las Tierras del Oeste las podemos pintar inmediatamente con el color verde, pues allí los señores son los Lannister, y sabemos bien que en cualquier serie que ellos estén siempre van a ser de los malos, menos uno que otro por ahí, pero es que ay, ustedes no saben cómo odio a los Lannister. Los vemos marchando en el final de temporada hacia Harrenhal para luchar contra Daemon y sus tropas en las Tierras de los Ríos. Debemos recordar que también existen las Islas del Hierro, de donde son los Greyjoy. Personajes que también son muy buenos con los barcos, tienen mucho conocimiento del mar, son marítimos. En la serie no nos han dicho a quiénes se han aliado las Islas del Hierro, si a los verdes o a los negros, pero sí que escuchamos el nombre de Dalton Greyjoy ser mencionado en el Consejo Verde. Este es el Lord de las Islas del Hierro, es un joven como de 16 años muy conocido porque le encanta la masacre, la violencia, las guerras. Su apodo es el Kraken Rojo. Y justamente podemos ver en la serie como Jasper Wilde sugiere un matrimonio entre él y la reina viuda Alicent para que los Greyjoy se vuelvan a favor de los verdes. O sea que, por cierto, Alicent nunca va a dejar que pase, por supuesto. Pero a fin de cuentas, según el libro, los Greyjoy terminan apoyando a Rhaenyra. Pero no tanto porque apoyen su reclamo, sino porque quieren aprovechar todas estas peleas de barcos para saquear, para robarle a las otras casas de Westeros. La falta de respeto abunda por aquí. Las tierras del dominio son un caso interesante, ya que bien sabemos son gobernadas por los Tyrell, quienes en la danza de los dragones en mayor parte estuvieron neutrales, no tomaron bando. Pero recuerden que en el dominio se encuentra la casa de los Hightower, Oldtown. Esta es una casa de menor rango, son banderizos de los Tyrell, y así como todos los hombres de las tierras de los ríos tuvieron que hacerle caso a su señor supremo, Lord Tully, pues en el dominio todos también tendrían que haberle hecho caso a su señor supremo, el Lord Tyrell, pero no, los Hightower prácticamente son la casa que representa el color verde. Por eso se fueron con Aegon, pues porque su familia, Otto, Alicent, y de alguna u otra manera se llevaron a otras casas menores alrededor consigo. Pero como bien nos dicen en esta segunda temporada, el dominio entra en una especie de conflicto, pues los Beesbury se enfrentan a los Hightower por lo que le hicieron a Lord Beesbury en la capital, quien era el consejero de la moneda cuando murió Viserys y se mostró claramente en desacuerdo cuando los verdes querían poner a Aegon en el trono. Criston Cole lo termina matando y esto de alguna manera llega a oídos de su casa, quienes entonces empiezan a apoyar a Rhaenyra. También la casa Caswell termina apoyando a los negros, pues recordemos que Lord Caswell era un señor muy pendiente de Rhaenyra. Cuando los verdes tomaron el poder, él fingió que estaba de acuerdo, pero luego quería escapar para avisarle a la reina lo que estaba pasando. Lastimosamente no lo logra y terminan colgándolo en los patios del castillo. Por eso es que esta casa termina apoyando a Rhaenyra y unas que otras alrededor del dominio. Así lo quiso la TVA, mijo. Así es como más o menos se dividen las cosas en Westeros, pero recordemos que también en esos hay aliados. Las ciudades libres de Myr, Lys y Tyrosh, conocidas como la Triarquía, sabemos que se aliaron con los verdes por todo lo que logró Tyrion Lannister cuando estuvo allí, así que podemos pintar un poco de verde esta zona de esos. Más allá de ellos, nadie en este continente toma una inclinación por el bando verde o el bando negro, pero sí es importante que recordemos que en esos, como es un continente libre, hay muchas ciudades libres donde hay esclavos, hay mercenarios, se venden y se compran cosas de dudosa procedencia. Pues cualquiera de estos bandos podría contratar fácilmente a
a gente que los vaya a apoyar hasta Westeros. Quién sabe si vayamos a ver más apoyo de alguna de estas ciudades de esos, ya sea Pentos, la ciudad a donde están yendo los pequeños hijos de Rhaenyra. Recordemos que Daemon vivió una temporada allí, se hizo muy amigo del príncipe de Pentos. Podríamos decir que esta zona también está un poquito a favor de los negros, pero pues nada más allá de eso. Entonces así es como queda el mapa final de la danza de los dragones. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Según mi buen amigo Maglor, que tiene un canal de YouTube donde habla espectacularmente de todo lo que es el mundo de Canción de Hielo y Fuego, él sí que sabe un montón. Yo le he aprendido muchísimo y de verdad les recomiendo mucho sus videos. Sea como sea, según todo lo que él conoce de este mundo y de la danza de los dragones, más o menos el bando verde llegó a tener 40.000 hombres combatientes en tierra, mientras que el bando negro llegó a tener 36.000 hombres combatientes en tierra. Bueno, también incluyendo a los que están en el mar dentro de los barcos, pero pues ya me entienden, hombres, personas, soldados. Según estas cifras podemos ver que los verdes tenían un poquito más de hombres, pero finalmente todo se veía muy balanceado. Aunque eso sí, ya sabemos que en cuanto a dragones, los negros sí que sacaban muchísima ventaja. En la serie, Rhaenyra tiene en este momento 8 dragones a su favor, contando al ladrón de ovejas, el que claramente Reina va a reclamar. Los verdes, en cambio, tienen 3 dragones a su favor. Eso sin tener en cuenta que Sunfire podría estar vivo. En ese caso tendrían 4. Y entonces así, mis queridos, es como se ve la balanza en esta guerra. En el video de dragones les explico bien cuáles son los dragones del bando negro, cuáles son los dragones del bando verde, incluso dragones pequeñitos que hay por ahí, crías de dragón. Si no lo han visto, se los recomiendo mucho, vayan a verlo porque así extendemos un poquito más nuestro conocimiento de House of the Dragon, de Canción de Hielo y Fuego, de este mundo maravilloso. Y así es más o menos como quedan las cosas para la siguiente temporada. Todas las cartas están puestas sobre la mesa. Claro, cosas pueden cambiar en el camino, pero por ahora así es como estamos. Todos estos verdes y todos estos negros. Soy muy consciente de que a muchos no les gustó el final de temporada, lo entiendo perfectamente porque sí que le faltó acción. Pero digamos que en este momento lo único que ya nos queda es emocionarnos por la tercera temporada, por la cantidad de guerras, peleas que van a haber, que tampoco debemos súper ilusionarnos a extremos, porque la final es una serie que no puede tener dragones y peleas cada episodio. Tendrían que gastar mucho dinero en efectos especiales y toda la cosa. Pero la verdad, ya con este mapa me emociona ver qué es lo que va a pasar en la tercera temporada. 2026 llega ya. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarme en este recorrido, en estas explicaciones, en estos videos de House of the Dragon. Creo que han sido bastante interesantes, hemos tocado temas cool. Si tienen alguna otra idea de video, por favor déjenla en los comentarios. Una vez más, gracias por tanto amor. Dejen emojis en los comentarios de dragones si llegaron hasta este final, si llegaron hasta este punto del video, y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.